Ha sido llamado un tablero de ajedrez geopolítico, una encrucijada de imperios y un polvorín de conflictos. Situado entre Europa y Asia, el Mar Negro es más que un cuerpo de agua. Es una puerta estratégica que ha moldeado las ambiciones de los imperios durante siglos, desde los antiguos griegos hasta el Imperio Otomano, y ahora las potencias modernas como Rusia y la OTAN. Esta región siempre ha estado en el centro de la intriga geopolítica. Pero ¿por qué es tan crucial para las ambiciones de poder de Rusia? Para entender por qué este cuerpo de agua, aparentemente tranquilo, tiene las llaves de la fortaleza de Rusia, necesitamos profundizar en su geografía, historia e importancia estratégica. Exploremos la historia del Mar Negro, una historia de poder, supervivencia e influencia global. Antes de sumergirnos en el video, tengo una pequeña solicitud. Si disfrutas mi contenido, por favor suscríbete a mi canal. Pongo mucho esfuerzo en crear estos videos, pero muchos de ellos no alcanzan la audiencia que merecen. Tu apoyo significaría mucho para mí. Hablemos primero de la fascinante y estratégicamente importante geografía del Mar Negro. Casi completamente cerrado, el Mar Negro se asemeja a un vasto lago interior, bordeado por 6 países: Rusia y Ucrania al norte, Georgia al este, Turquía al sur y Rumanía y Bulgaria al oeste. Esta configuración única lo convierte en un punto de unión crítico entre Europa y Asia, con cada nación fronteriza dependiendo de sus aguas para el comercio, la defensa y el acceso a los mercados globales. La única salida natural del Mar Negro hacia el resto del mundo es el estrecho Bósforo, una vía fluvial de solo 700 metros de ancho en su punto más estrecho. Este estrecho conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara, que a su vez fluye hacia el Mediterráneo a través del estrecho de los Dardanelos. Estos puntos críticos, controlados enteramente por Turquía, sirven como la puerta marítima que conecta el Mar Negro con la red oceánica global. Con su ubicación estratégica, el estrecho del Bósforo ha sido durante mucho tiempo una arteria vital para el comercio internacional. Cientos de barcos, incluidos petroleros y buques de carga, atraviesan estas aguas diariamente, transportando bienes y suministros energéticos desde Rusia, Ucrania y más allá, hacia los mercados globales. Esta inmensa dependencia de un paso tan estrecho resalta la importancia geopolítica del control de Turquía sobre este estrecho. Cada país que bordea el Mar Negro utiliza sus aguas con propósitos distintos. Odessa, en Ucrania, sirve como un centro crucial para las exportaciones de grano. Batumi y Poti, en Georgia, facilitan el comercio desde el Cáucaso, mientras que Rumanía y Bulgaria dependen de sus puertos para conectar Europa del Este con los mercados internacionales. Para Rusia, el Mar Negro no es solo agua, es una línea vital para el comercio, la energía y el poder militar. Hablemos de 2 puertos clave rusos, por ejemplo, Novorossiysk y Sebastopol. Novorossiysk, establecido en el siglo XIX, es el puerto más grande de Rusia en el Mar Negro y un importante centro de exportación de petróleo y grano. Sebastopol, fundado en 1783 después de que Rusia anexara Crimea, ha sido un pilar de la estrategia naval rusa durante más de 2 siglos. A diferencia de los puertos árticos de Rusia, el Mar Negro permanece navegable durante todo el año, gracias a su clima más templado. Esta geografía cerrada crea una fortaleza natural para Rusia. Sin embargo, también significa que el acceso de Rusia a las rutas comerciales globales depende de mantener buenas relaciones con Turquía y navegar por dinámicas geopolíticas complejas con los miembros de la OTAN que comparten fronteras con este mar. Hablaremos sobre la importancia geopolítica del Mar Negro para Rusia y otros países más adelante en el video. Pero antes de eso, debemos entender que la importancia del Mar Negro no es un desarrollo moderno. Ha sido un factor crítico en el auge y caída de imperios a lo largo de la historia, moldeando las fortunas de las civilizaciones que dependieron de su ubicación estratégica y recursos. Comencemos con los antiguos griegos, quienes establecieron colonias a lo largo de la costa del Mar Negro desde el siglo VIII a.C. Ciudades como Bizancio, que más tarde se convirtió en Constantinopla, prosperaron gracias a su acceso a las rutas comerciales del Mar Negro. Para los griegos, el Mar Negro era un centro vital de comercio, proporcionando acceso a granos, pescado y esclavos de los territorios del norte. Cuando los romanos conquistaron la región en el siglo I a.C.,
el Mar Negro se convirtió en parte de su vasta red comercial. El Imperio Romano fortificó ciudades clave como Chersoneso, que es la actual Crimea, y Panticapaión, que es la moderna Kerch, para asegurar el control de estas rutas comerciales críticas. Para el siglo I después de Cristo, se establecieron guarniciones romanas para defender el área contra las invasiones bárbaras, subrayando el valor estratégico del Mar Negro como puerta de comercio y operaciones militares. Tras la caída de Roma, el Imperio Bizantino heredó el control del Mar Negro. Constantinopla, situada en la encrucijada de Europa y Asia, se convirtió en una de las ciudades más ricas del mundo, gracias a su dominio del comercio en el Mar Negro. Los bizantinos usaron el Mar Negro como una barrera defensiva y un conducto para difundir el cristianismo entre los pueblos eslavos de Europa del Este. Luego llegaron los otomanos. A mediados del siglo XV, la caída de Constantinopla en 1453 marcó el comienzo del control otomano sobre el Mar Negro. Durante siglos, los otomanos convirtieron al Mar Negro en un lago turco, monopolizando su comercio y utilizando sus aguas para proyectar poder en Europa del Este, el Cáucaso y el Medio Oriente. El siglo XVIII vio la aparición del Imperio ruso como un actor importante en la región del Mar Negro. Bajo el mandato de Catalina la Grande, Rusia anexó Crimea en 1783, asegurando un punto estratégico clave en el Mar Negro. Sebastopol fue establecido como una base naval, simbolizando la creciente ambición de Rusia por desafiar la dominación otomana. La Guerra de Crimea fue un punto de inflexión. El intento de Rusia de expandir su influencia chocó con los intereses de Gran Bretaña, Francia y el Imperio Otomano. Esta guerra presenció feroces batallas, incluida el sitio de Sebastopol, donde las fuerzas rusas lucharon valientemente para defender su base naval. Aunque Rusia perdió la guerra, esto consolidó la reputación del Mar Negro como un punto crítico geopolítico. Luego, en el siglo XX, el Mar Negro se convirtió en un eje central de maniobras estratégicas durante dos guerras mundiales y la Guerra Fría. Durante la Primera Guerra Mundial, fue un campo de batalla crucial para las flotas rusas y otomanas. La Armada otomana, equipada con buques de guerra alemanes, intentó imponer su dominio sobre el Mar Negro, mientras que la flota del Mar Negro de Rusia buscaba asegurar rutas de suministro vitales y proteger sus ciudades costeras. La Segunda Guerra Mundial vio un uso aún mayor del Mar Negro. La Alemania nazi y sus aliados buscaron controlar la región para interrumpir las líneas de suministro soviéticas y acceder a los campos petrolíferos del Cáucaso. La flota del Mar Negro soviética desempeñó un papel fundamental en la defensa de puertos clave como Sebastopol y Odesa. Durante la Guerra Fría, el Mar Negro se convirtió en un punto focal en el enfrentamiento entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era básicamente un tratado de defensa colectiva formado por la Unión Soviética en respuesta a la creación de la OTAN. Incluía a la Unión Soviética y a 7 países de Europa del Este: Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Albania. El pacto tenía como objetivo consolidar el control soviético sobre Europa del Este y presentar un frente unido contra la OTAN. Tras el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955, la Unión Soviética fortificó fuertemente su costa del Mar Negro. Sebastopol se transformó en una importante base naval, albergando la flota del Mar Negro de la Unión Soviética, que se convirtió en un pilar central de la estrategia marítima de Moscú. Submarinos y buques de guerra soviéticos patrullaban las aguas, no solo asegurando el Mar Negro, sino también proyectando poder a través del Mediterráneo y hacia el Atlántico. Para la OTAN, el Mar Negro representaba tanto un desafío como una oportunidad. Turquía, miembro de la OTAN desde 1952, controlaba los vitales estrechos del Bósforo y los Dardanelos, lo que le daba a la OTAN un punto estratégico para monitorear y contrarrestar las actividades soviéticas. Durante la Guerra Fría, las misiones de reconocimiento de los Estados Unidos frecuentemente vigilaban los movimientos navales soviéticos, lo que en ocasiones aumentaba las tensiones en la región. La importancia del Mar Negro se destacó aún más durante eventos como la crisis
crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando las fuerzas navales soviéticas en la región fueron puestas en alerta máxima. Durante este periodo, el Mar Negro fue escenario de ejercicios militares, recolección de inteligencia y maniobras geopolíticas. El dominio de la Unión Soviética en la región le permitió mantener un control firme sobre Europa del Este y el Medio Oriente. Sin embargo, el colapso de la Unión Soviética en 1991 marcó el final de esta intensa rivalidad, pero la importancia estratégica del Mar Negro persistió. Sebastopol siguió siendo un símbolo del poder naval ruso, sentando las bases para futuras luchas geopolíticas. En tiempos modernos, la anexión de Crimea en marzo de 2014 marcó un movimiento audaz de Rusia para reafirmar su dominio. La ubicación estratégica de Crimea, con sus puertos de aguas profundas y acceso a rutas de navegación clave, la hace indispensable para las ambiciones de Moscú. Después de 2014, el Mar Negro se ha convertido en el epicentro de renovadas tensiones geopolíticas. Rusia ha invertido considerablemente en la modernización de su flota del Mar Negro, desplegando avanzados buques de guerra, submarinos y sistemas de misiles, que ahora representan un desafío directo para la presencia de la OTAN en la región. Además, el Mar Negro también sirvió como una plataforma de lanzamiento para operaciones militares rusas, destacándose especialmente en Siria, lo que permitió a Moscú proyectar poder en el Mediterráneo y más allá. De manera similar, el Mar Negro volvió a convertirse en un punto focal crítico durante la invasión rusa de Ucrania en 2022. La flota del Mar Negro de Rusia ha sido instrumental en el lanzamiento de misiles de crucero Kalibr hacia objetivos en toda Ucrania. Estos misiles de largo alcance permiten a Rusia atacar profundamente en el territorio ucraniano mientras permanece protegida dentro del perímetro del Mar Negro. Controlar el Mar Negro ayuda a Rusia a asegurar líneas de suministro críticas hacia sus fuerzas en el sur de Ucrania y a interrumpir el acceso de Ucrania al mar. Hasta ahora, nos hemos centrado únicamente en la importancia militar del Mar Negro, pero el Mar Negro no se trata solo de poder militar. También es una línea vital económica para Rusia, conectándola con mercados clave y permitiendo el flujo de energía, alimentos y bienes. Más del 30% de las exportaciones rusas, incluidas petróleo y gas natural, pasan por sus aguas, generando miles de millones de dólares en ingresos anuales. Además, el Mar Negro contiene enormes reservas de gas natural, y el control de estos recursos permite a Rusia ejercer influencia sobre los mercados energéticos europeos. Uno de los desarrollos más significativos en los últimos años es el gasoducto Turk Stream. Este ambicioso proyecto, lanzado en enero de 2020, permite a Rusia evitar rutas terrestres a través de Ucrania y entregar gas natural directamente a Turquía y el sur de Europa. Al hacerlo, Rusia reduce su dependencia de rutas de tránsito políticamente volátiles, consolidando el papel del Mar Negro como un corredor energético crítico. Además, actualmente es el único gasoducto que está suministrando gas ruso a Europa. Pero la energía es solo una pieza del rompecabezas. El Mar Negro también es vital para la seguridad alimentaria global. Rusia y Ucrania, a menudo referidas como los graneros del mundo, juntas representan cerca del 30% de las exportaciones mundiales de trigo. Puertos como Odessa, Novorossiysk y Mariupol funcionan como puertas de entrada vitales para los envíos de granos, alimentando a millones de personas en el Medio Oriente, África y Asia. Las interrupciones en las rutas comerciales del Mar Negro, ya sea debido a conflictos o tensiones geopolíticas, pueden tener un impacto en los mercados globales. Por ejemplo, en el año 2022, el mundo experimentó un fuerte aumento en los precios de los alimentos debido a los bloqueos que afectaron las exportaciones de granos de Ucrania. Más allá de la energía y los granos, el Mar Negro también sustenta una próspera industria naviera, manejando mercancías que van desde metales hasta productos químicos. Los puertos a lo largo de su costa facilitan miles de millones de dólares en comercio cada año, convirtiéndolo en una piedra angular de las economías regionales. Novorossiysk, por ejemplo, es uno de los puertos más concurridos de Rusia, facilitando la exportación de productos básicos como carbón y fertilizantes, que son vitales para las cadenas de suministro globales. El Mar Negro también tiene un potencial significativo para la energía renovable. A medida que el mundo se mueve hacia fuentes de energía sostenibles, las perspectivas de energía eólica en alta mar del Mar Negro
Negro están ganando cada vez más atención. Países como Rumanía y Bulgaria, con sus extensas costas en el Mar Negro, lideran los esfuerzos para aprovechar este recurso renovable. Turquía y Ucrania también han comenzado estudios iniciales para evaluar la velocidad del viento, las condiciones del fondo marino y los requisitos logísticos para futuros desarrollos en alta mar. Estas iniciativas podrían mejorar la seguridad energética regional y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Pero para Rusia, mantener el control sobre estas líneas vitales económicas no es solo una cuestión de ganancias, sino una cuestión de seguridad nacional. El Mar Negro permite a Moscú ejercer influencia mucho más allá de sus fronteras, moldeando resultados económicos y políticos en Europa, el Medio Oriente y más allá. Y aquí es donde entra en escena otro jugador clave, la OTAN. El Mar Negro también es un teatro crítico para la OTAN. 3 miembros de la OTAN, Turquía, Rumanía y Bulgaria, tienen costas en el Mar Negro, convirtiendo la región en una línea del frente en los esfuerzos de la alianza por contrarrestar la influencia rusa. La participación de la OTAN aquí ha aumentado constantemente a lo largo de los años. Tome como ejemplo los ejercicios militares anuales Sea Breeze. En junio de 2021, esta iniciativa liderada por la OTAN reunió a 32 países, incluidos los Estados Unidos y el Reino Unido, para demostrar el compromiso de la alianza con la seguridad del Mar Negro. Estos ejercicios incluyen desde guerra naval hasta defensa aérea, asegurando que las fuerzas de la OTAN estén preparadas para cualquier escalada en la región. Sin embargo, un hecho preocupante es que la presencia de la OTAN aquí no siempre ha sido pacífica. En junio de 2021, un barco de la Armada Británica, el HMS Defender, ingresó a aguas cercanas a Crimea, lo que llevó a un enfrentamiento tenso con las fuerzas rusas. Rusia afirmó que el barco violó sus aguas territoriales, mientras que la OTAN insistió en que ejercía la libertad de navegación. De manera similar, la OTAN también ha reforzado sus sistemas de defensa aérea y de misiles en Rumanía y Bulgaria, proporcionando un contrapeso a la acumulación militar de Rusia en Crimea. Rumanía, por ejemplo, alberga el sistema de defensa contra misiles Aegis Ashore de la OTAN, diseñado para interceptar amenazas de misiles balísticos, mientras que sus instalaciones portuarias sirven como centros logísticos clave para las operaciones de la OTAN. Bulgaria, con sus instalaciones de vigilancia y entrenamiento, fortalece la capacidad de la OTAN para monitorear desarrollos regionales y prepararse para posibles escaladas. De manera similar, Turquía también desempeña un papel muy crucial en estas dinámicas. Turquía ha mantenido una relación delicada con Rusia a lo largo de los años. A pesar de estar en lados opuestos de conflictos geopolíticos clave, como la guerra civil siria y el conflicto en Libia, las dos naciones han mantenido relaciones pragmáticas, impulsadas por beneficios económicos y estratégicos mutuos. Rusia es un proveedor clave de gas natural para Turquía, con gasoductos como Turk Stream, asegurando los flujos de energía entre ambos países. Además, Rusia ha invertido considerablemente en la infraestructura energética de Turquía, incluida la construcción de la planta de energía nuclear Akuyu, la primera de su tipo en Turquía. A través de acuerdos como el proceso de Astana, las dos naciones han logrado evitar conflictos directos mientras persiguen sus respectivos objetivos. En resumen, el control del Mar Negro significa influencia sobre Europa, el Medio Oriente y más allá. Es un punto estratégico geopolítico que impacta el comercio, la energía y la seguridad a escala global. Y para Rusia, es una cuestión de supervivencia en un mundo dominado por alianzas cambiantes y presiones económicas. Bajo la superficie calma y serena del Mar Negro yace el corazón palpitante del poder ruso. A medida que las mareas de la historia continúan cambiando, este pequeño cuerpo de agua permanecerá en el centro de la geopolítica global. Si quieres ver más videos animados con mapas explorando temas geopolíticos similares, déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.